Entonces, muy buenos días a todas y todos. Me complace mucho estar esta mañana moderando un panel tan interesante como es este de los criterios bioéticos para la investigación doctoral en ingeniería. Muchas veces hemos asociado la bioética a temas de salud y ciencias naturales, particularmente en biología, química, y quizás muchos de nosotros hemos pensado que los proyectos de ingeniería no tienen esa connotación ética y más aún bioética. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir es que todos los proyectos que tengan un impacto sobre los seres humanos deben ser considerados con esta perspectiva. Recordemos entonces que la bioética orienta la acción de los individuos y las instituciones involucradas en las actividades tanto científicas como tecnológicas e investigativas con respecto a la vida humana, a la vida de los seres humanos y su relacionamiento con el medio ambiente que les rodea y los seres vivos que están en esa relación entre unos y otros. El rol que tiene la bioética en la sociedad y en la producción de conocimiento le permite abordar los problemas éticos y las controversias suscitadas en cuanto al desarrollo científico y los posibles riesgos. Miren ustedes nada más lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros estamos hablando de una pandemia originada por un virus, la pandemia del COVID-19, y estamos en una carrera frenética para encontrar una vacuna lo más pronto posible y que esta vacuna pueda ser aplicada de manera masiva en todos los continentes, porque no es solamente de un virus que está afectando un país en particular o un continente en particular, sino que como todos hemos sentido y hemos sufrido, esta es una pandemia que afecta a la humanidad en todo su conjunto. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no tomar atajos para alcanzar esa vacuna, cualquiera que la desarrolle. Nosotros sabemos que la carrera la están liderando Estados Unidos, estamos viendo también a Alemania, China, Rusia, y en algunos casos tenemos la participación de comunidades científicas latinoamericanas, iberoamericanas. Entonces, en este sentido, vemos nosotros la importancia de garantizar que este tipo de desarrollos no, o sea, beneficien a las personas, beneficien a los seres humanos sin generarles unos problemas mayores. En el caso de las vacunas, por ejemplo, volvemos a ese tema, una vacuna puede llegar a generar efectos adversos sobre ciertos grupos poblacionales, incluso puede ocasionarles la muerte. Entonces, en este sentido es importante que se cumplan todos los protocolos antes de llegar a la propuesta de la vacuna que se vaya a aplicar al conjunto general de la población. Y aún más, ser muy cuidadosos en las afirmaciones que realizamos, porque las vacunas no son 100% efectivas sobre el 100% de la población a la que se le aplica. Eso es parte, por supuesto, de las discusiones que se están llevando a cabo en estos momentos. En ese sentido, el papel de la ingeniería en la sociedad y las aplicaciones de este conocimiento experto para usar eficientemente recursos para satisfacer las diferentes necesidades de las personas es un escenario para discutir el impacto y acceso a esas tecnologías y los progresos en el conocimiento, sobre todo aquellos que tengan un impacto sobre la vida humana. A veces creemos que los desarrollos que realizamos desde la ingeniería son desarrollos que se producen para la satisfacción del ingeniero o del grupo de investigación. Y recordemos que todo el trabajo que realiza la ingeniería, los que conformamos esta comunidad, se aplica a todos los que hacen parte de la sociedad en su conjunto. Entonces es importante que nosotros siempre respetemos y tengamos en cuenta a las personas y a los seres vivos en general en todas las decisiones que nosotros tomamos. La bioética, por lo tanto, adquiere una relevancia en la formación doctoral en el área de la ingeniería en la medida que este nivel de posgrado implica, y a mí me gusta mucho esto, un entrenamiento avanzado en las técnicas de la investigación científica y la realización de aportes originales al conocimiento, donde
en muchos casos se pueden presentar cuestiones bioéticas, por lo que es tan importante preguntarse por el papel de los criterios bioéticos y cómo estos criterios guían las decisiones y los procesos de investigación, la intervención que nosotros podamos hacer sobre el entorno, entendiendo el entorno no solamente como las plantas y los animales, sino también el conjunto socioeconómico en el que se desarrollan los proyectos, el impacto que esto tiene sobre las personas y el reconocimiento fundamental de la relevancia social de su actividad, de la actividad del ejercicio de investigación doctoral, del ejercicio de la ingeniería en la sociedad en general, porque recordemos que esos proyectos tendrán esos resultados y esos desarrollos en la sociedad y por lo tanto la sociedad será no solamente una depositaria, una beneficiaria de esos resultados, sino que además podrá sufrir las consecuencias de los desarrollos que nosotros proponemos. Es por esta razón que a mí me parece tan interesante y tan importante que en este segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Doctorado en Ingeniería, que se ha denominado ENEDI 2020, se realice este panel con este conjunto de profesores tan eminentes dedicados a la investigación sobre los criterios bioéticos en la investigación doctoral en ingeniería. En este sentido, lo que queremos es compartir con todos los que nos están siguiendo, con todos los que asisten al evento, las miradas y reflexiones de los docentes de los programas de doctorado en ingeniería y de investigadores en cuestiones bioéticas sobre lo que es el rol de la bioética en este nivel de formación. Yo quisiera hacer una breve introducción a la hoja de vida de las personas que nos están acompañando en este panel. No sin antes decirles muchísimas gracias a todos los que han aceptado esta invitación por compartir con nosotros su percepción, sus criterios sobre el objeto de este panel, que es la bioética. En ese sentido, puedo dar una pequeña introducción a las hojas de vida de mis colegas acá presentes. Y perdónenme, recuerden que es cortica, sé que tienen mucho más de lo que voy a decirles, pero es importante que la audiencia que nos está escuchando, que nos está siguiendo, sepa quiénes son las personas que están al frente de esta actividad. Primero voy a mencionar a Jesús Anaya Acevedo, que es docente de la Universidad de Medellín, en Colombia, es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, realizó estudios de maestría en la misma área en Oregon State University en los Estados Unidos y estudios doctorales en la Universidad de Alcalá en la misma área en España. Es profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín, con más de 20 años de experiencia en teledetección aplicada. De forma paralela, ha liderado la iniciativa de incluir ética como una asignatura obligatoria en el doctorado de Ingeniería en Ingeniería. Edgar Quiñones Bolaños, docente Universidad de Cartagena, Colombia. El doctor Quiñones es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, magíster y doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Canadá. Es docente e investigador de la Universidad de Cartagena y dirige el doctorado en Ingeniería de la institución. Es miembro del Consejo Nacional de Bioética del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en representación de las áreas científicas de ingenierías y tecnología. Constanza Ovalla Gómez es docente de la Universidad del Bosque en Bogotá. La doctora Ovalle es odontóloga de la Universidad del Bosque, magíster en bioética y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Manizales y realizó un postdoctorado en bioética. Es docente e investigadora del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque y del doctorado en bioética de la misma institución. Actualmente, la doctora Valle es la secretaria ejecutiva de la Red Bioética UNESCO y presidenta del Consejo Nacional de Bioética establecido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional con el fin de propender el establecimiento de un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los asuntos referentes a la bioética. César Serrano Novoa es director de la sede de Bucaramanga de la Universidad Cooperativa de Colombia. El doctor Serrano es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia
y magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia. Tiene un máster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Política Científica de la Universidad de Sevilla y es doctor en Bioética de la Universidad del Bosque. Posgrados que combinan con la amplia experiencia en docencia y gestión de programas e instituciones de educación superior. Actualmente es el director de la sede de Bucaramanga de la Universidad Cooperativa de Colombia y vicepresidente del Consejo Nacional de Bioética del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, este es el grupo de colegas que nos estará acompañando esta mañana en este panel. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es, que lo he venido haciendo, es que luego de las intervenciones, en mi rol de moderador, plantearé algunas preguntas guía precedidas por algunos cortos comentarios. Espero que mis comentarios sean muy cortos en realidad, para estimular las intervenciones y, por supuesto, orientar las posibles conclusiones de la sesión. Al mismo tiempo, estaremos recibiendo preguntas en el chat o en las diferentes redes en las que estemos, y que pues Zulma nos ayudará para poder orientarlas a cada uno de nuestros colegas que están en el panel. Ese es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. En principio, pues comencemos entonces con las presentaciones. Recuerden que cada invitado cada uno de ustedes cuenta con 20 minutos para hacer su intervención sobre el tema del que se trata este panel y alineado con esto, pues estaremos haciendo las preguntas. Eso es básicamente, creo yo, que va a ser la metodología para el panel. Si tienen alguna duda, por supuesto, por favor, nos la comentan y con Zulma podemos tratar de resolverlas. Qué bien. Bueno, Jesús, entonces tienes la palabra. Correcto, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Decir que voy a hacer como una presentación siguiendo este contenido. La parte primera sería como un contexto de la Universidad de Medellín, muy rápido, pero solo para que ustedes vean cómo podríamos involucrar el tema de la bioética dentro de la Universidad de Medellín. Luego, algunos antecedentes para la creación de un curso. Digamos que hemos liderado crear un curso en el doctorado en ingeniería. Luego, ¿qué preguntas generales nos hicimos desde la ética? O qué preguntas de forma muy genérica. De hecho, agradezco mucho este espacio que haya sido de primero, porque yo creo que esta presentación va a servir para ambientar el tema y presentar unos conceptos generales. Luego, rápidamente, el método que estamos siguiendo en clase. Yo pienso que de alguna forma esto podría servir como motivación para ser más explícito, para darle más visibilidad a los temas de ética en aquellos programas o universidades pues, que todavía no hayan como dado este salto, esta oportunidad de hacer más explícito el tema de la ética en los programas. Luego, ¿para qué sirve? Y esta es una serie de preguntas, es más para inducir a introducir el tema de la ética aplicada y finalmente hacer estos comentarios sobre la bioética. Entonces empiezo con la presentación de la universidad y inicialmente los pregrados y simplemente resaltar este segundo pregrado que es en ingeniería ambiental, que es donde los temas bioéticos pues más tienen asiento. Dentro de los posgrados tenemos doctorados, maestrías y especializaciones, pero en el doctorado en ingeniería tenemos tres líneas de énfasis, infraestructura, por los compañeros de civil, informática, compañeros de sistemas, y en la parte de medio ambiente básicamente estamos los compañeros de ingeniería ambiental, que es nuevamente donde yo pienso que más asidero tiene el tema de la bioética en nuestro doctorado. Dentro de los grupos de investigación, tenemos varios grupos de investigación, pero notarán que el segundo es en investigaciones y mediciones ambientales y el penúltimo es un grupo de investigación en biodiversidad, biotecnología y bioingeniería. Entonces estos grupos obviamente son los que le dan soporte al doctorado en ingeniería,
pero en términos de bioética, el grupo GEMA y el grupo Green Bio son los que más asiento tienen en el tema de bioética. Dentro de los antecedentes, pues mencionar que en 2007 se publicó un código de ética. Estos códigos de ética, como sabemos, es como la aproximación más común hacia la ética en los diferentes programas. Luego, en 2014, se crea un comité central de investigación. En el comité central se crea el comité de ética y esto de alguna forma nace por los requerimientos que tienen los financiadores, que nos dicen de alguna forma ustedes tienen que tener un comité de ética que apruebe los proyectos que están presentando, ¿cierto? Entonces hay como una necesidad de la institución de fortalecer el tema de los comités de ética. Luego ya desde el punto de vista más práctico, en 2016 y 2020, pues la relación que tenemos que tener con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde tienen una aproximación, digamos, deontológica de la norma, de que tenemos que seguir, y pues la universidad ha seguido estos procesos para nuevamente hacer posibles los proyectos de investigación que tienen que tratar con seres vivos o con la vida. Bueno, ya entrando más en el tema del doctorado, el documento de registro calificado pues trata la palabra ético o ética 8 veces. Y una pregunta que se tiene que hacer uno es, dentro del programa, es cómo hacemos visible esto, cómo hacemos, como lo pongo acá en comillas, en el perfil del egresado, cómo logramos esta conciencia del impacto social de su profesión, donde se reconoce pues, como principio fundamental de cualquier actividad, incluyendo el entendimiento y el respeto por aspectos éticos, legales, sociales y culturales. Entonces, ¿cómo le damos visibilidad a esto en el programa? Esa es como una de las antecedentes y motivaciones para involucrar el tema de ética explícito en una materia. Y aquí cito a dos filósofos, pues básicamente a Beatriz, que es una filósofa, Beatriz Restrepo, muy cercana a la Universidad de EAFIT en Medellín, donde dice que pues una vida no reflexionada es una vida que no merece ser vivida, y adiciona que la comunidad universitaria es el espacio propicio para una reflexión colectiva. Entonces, también citando a Guillermo Hoyos Vázquez, otro de los grandes filósofos, pues nos deja esta tarea diciendo que la ética es una de las asignaturas pendientes en la educación. Tanto Beatriz Restrepo como Guillermo Hoyos pues ya murieron, y pues de alguna forma tenemos que recoger estas palabras y no dejarlas pues por allí como en un campo infértil. Entonces, con estos antecedentes en el doctorado de ingeniería, pues dentro de su autonomía, que es muy interesante, que es entender nosotros como profesores de un doctorado, miembros de un comité, que el doctorado tiene una autonomía para hacer estas propuestas, de liderar estas iniciativas, y decidimos incluir un curso de ética dentro del plan de estudios. Digamos, en los últimos años, cosas que nos tocaron mucho en Medellín, una de ellas fue lo que pasó con el edificio Space, ¿cierto? A modo genérico. Luego varios edificios con más patologías, que uno empieza a reflexionar, y nos hacían, digamos, desde la comunidad una crítica muy fuerte a los ingenieros, porque estaban ocurriendo estas cosas. Y otra cosa que marcó mucho fue, me parece a mí, en temas éticos de los últimos años, el cartel de la toga, ¿cierto? Y el fiscal anticorrupción corrupto, que pasan unas cosas que uno dice, todo está perdido, porque si la Corte Suprema de Justicia tiene problemas de corrupción de este nivel, uno dice, nosotros tenemos que hacer una reflexión desde la universidad en temas éticos. Estoy pues hablando en términos generales. Esa era una de las motivaciones que tuvimos en ese entonces para darle continuidad a la iniciativa. Y en la actualidad tenemos de forma obligatoria al menos el curso de ética en el doctorado. Entonces, estas preguntas generales que se hace la ética, ¿cierto? Que uno dice ética, moral, ¿de qué me están hablando? Como me hablan de ética, y lo que encuentra uno en la teoría es qué debo hacer y cómo vivir, ¿cierto? De una forma muy genérica. Es muy general y uno se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a darle una
cómo vamos a aproximar estas preguntas tan generales y luego empezar a hablar del lenguaje moral, que yo espero que al final de la presentación yo me enfoque más en algunos aspectos del lenguaje moral en la bioética, pero en términos generales es cuando tenemos un problema ético, es decimos qué es lo que está bien, qué es lo justo, qué es lo correcto. Y ya, en ese sentido uno puede decir, bueno, cuando estamos hablando de ética, estamos de alguna forma hablando de qué es lo correcto, qué es lo bueno. Y hasta ahí todo parece sencillo, ¿cierto? Cuando uno dice, no, es que es fácil que tengamos un acuerdo en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El problema es cuando empiezan a aparecer los dilemas. Y los ejemplos de los dilemas es de estas nociones que digamos que todos estamos de acuerdo en no matarás, o lo que utiliza el profesor Mocus con frecuencia es la vida es sagrada, pero aquí hay unos ejemplos de dilemas éticos, bioéticos, muy asociados a la vida, que es el aborto, que uno dice, bueno, pero a ver, aquí, ¿por qué algunas personas dicen sí al aborto, otros dicen que no al aborto, otros dicen que bajo ciertas condiciones? La muerte digna pasa lo mismo, ¿cierto? Que unos sí están de acuerdo, otros no están de acuerdo y se genera un debate, se generan dilemas. Y la muerte de animales no humanos, ¿cierto? Y además todo este proceso de que casi hay militancia que lograda además por conceptos éticos de una persona que diga es que yo soy vegetariano porque yo no estoy de acuerdo con el maltrato a los animales. Y otros dirán, no, es que yo sigo comiendo carne y pueden haber diferentes posiciones y dilemas frente a cosas en donde lo que está bien y lo que está mal no es tan claro. Luego, si un virus es una forma de vida, ¿cierto? No es la discusión si el virus es una forma de vida o no, pero si es una forma de vida, uno podría pensar que debe proteger al COVID que mencionaba ahora el doctor Lozano o al VIH, ¿cierto? Entonces uno dice, a ver, aquí la cosa no es tan clara cuando me dicen que la vida es sagrada, o la tradición judeocristiana del no matarás, ¿cierto? Desde la época de Moisés que tenemos esto. Claro, uno empieza a pensar, uy, una persona que defiende tanto el hecho de que no puede haber aborto, tal vez tiene una convicción muy fuerte frente a esa frase del no matarás, y tratar de entender. Entonces, otros aspectos de la ética es qué nos mueve a decidir de una forma o de otra, y también ponernos en la posición del otro de por qué esta otra persona está defendiendo esa posición. Y finalmente en esta parte genérica está el tema del carácter, que además una persona que distingue el bien del mal, o por lo menos tiene una convicción sobre lo que está bien hecho y qué está mal hecho, la pregunta es si tiene el carácter correcto para hacerlo. Y entonces nosotros no podemos pensar que el fiscal anticorrupción que es corrupto no sabía que estaba haciendo algo mal hecho. Él sabía que estaba haciendo algo mal hecho, pero no tuvo el carácter para hacerlo correcto. Entonces estos son temas genéricos que tratamos o trato de introducir en clase. Y para llevarlo más al tema del doctorado y la investigación, pues toco el tema de las publicaciones. Todos los que estamos haciendo un doctorado, los que hicimos un doctorado, sabemos que las publicaciones son cruciales. Pero es muy interesante ver que la definición de qué es una publicación varía mucho según a quién se le pregunte. Y ahí hay unos aspectos problemáticos sobre los cuales yo empiezo el curso haciendo una reflexión. En términos de investigación, si de pronto para una persona que está encargada del posicionamiento de la universidad, pues una publicación es un ranking, ¿cierto? Un indicador, y eso es normal que lo vea así. Luego al investigador podrá verlo como una forma de lógica, un proceso lógico de dar a conocer su trabajo, que es el proceso lógico de un proceso de investigación. O también lo puede ver como desde el punto de vista científico, es decir, es que dentro del proceso científico la evaluación por pares y revisar si el ejercicio es replicable es muy importante, y por eso la publicación tiene que ser revisada por pares. Entonces le da un sentido muy importante en el marco del método científico. Luego, más problemático, digamos,
desde el dilema que se crea cuando un profesor recibe, un investigador recibe una remuneración o un reconocimiento por las publicaciones. Ya hablamos del índice H, del incremento en los salarios, entonces se vuelve, digamos, problemático y que hay que volver al principio, a lo básico de cuál es la importancia de la publicación. Entonces hacemos un debate en eso que me parece interesante en el curso de ética para estudiantes de doctorado. Luego vamos a lo convencional y lo que es necesario, pienso yo, en cualquier curso de ética, que es un curso de ética introductorio, que nuevamente es en un doctorado en ingeniería para ingenieros. Y empieza uno preguntándose la ética y la moral, de lo cual se utilizan como indistintamente, ¿eso es lo mismo o no lo es? Y dedicarle un tiempo a eso. Y dentro de la tradición ética, yo considero estos 4 puntos importantes: la teleología, la deontología, que entre ellas creo que transcurrieron más de 1000 años. Luego el utilitarismo, que me parece que es muy interesante para los ingenieros en la medida en que nos permite, nos da herramientas para tomar una decisión. Y finalmente me parece muy interesante esta teoría de Kohlberg, porque es una teoría que nos dice que hay diferentes niveles de ética. Desde el nivel de la ética que tiene un niño que se porta bien para que le den el helado, hasta el nivel del altruismo, ¿cierto? De ser uno, es que yo soy un altruista y quisiera llegar allá, como esa idea de pronto que tiene uno del Dalai Lama y estos grandes personajes, Gandhi, ¿cierto? De los últimos años. Entonces, nuevamente me parece interesante esta teoría de Kohlberg desde el punto de vista teórico, porque nos dice que hay niveles y que uno puede mejorar y que puede llegar al nivel más alto cada vez si lo está entrenando. Adela Cortina es una filósofa pues muy popular, insiste mucho en esta metáfora de que, creo que ya cita a otra persona, de que es como el arquero que está disparando todos los días a darle al blanco y todos los días lo hace mejor, pero lo hace mejor porque está entrenando y que todos podemos cada vez entrenando más mejorar nuestra disposición ética. Entonces, pues decir que yo no soy filósofo, que es una dificultad, y lo que hago es en clase, como método de clase, es traer muchos videos, traer a los grandes filósofos al aula de clase. Una gran ventaja con los estudiantes de doctorado es que muchas presentaciones de filosofía importantes están en inglés, pero los vemos en inglés en clase y las discutimos en clase. Y pues nuevamente esta tecnología que tenemos ahora disponible nos permite llevar a los mejores filósofos, digamos, al aula de clase. Luego yo también me apoyo mucho de la literatura. Borges fue una persona pues, que es cercana, digamos, por lo menos en el ámbito latinoamericano, aproximarnos a la filosofía. Luego están los rusos, pues leer a Tolstoy es muy interesante, tiene posiciones muy interesantes desde la literatura hacia la filosofía, y eso complementa bastante bien el curso. Bueno, ¿para qué nos sirve para entrar un poco como en la parte aplicada? Es que la ética es más que un código y que podemos ver las normas que traen los códigos, pero también los casos, la casuística. Yo creo que hay pues como esta discusión entre lo deontológico y lo teleológico. Como discutimos, vemos que las normas como que no cumplen para todos, no se ajustan a cada caso. La importancia de la ética para desarrollar habilidades para el bien común, para ponernos en la situación del otro, llegar como a ese altruismo. Pero definitivamente yo pienso que lo más importante de la ética y lo que nosotros deberíamos lograr en los estudiantes es darles herramientas que permitan la toma de decisiones en situaciones moralmente problemáticas. Entonces, si nosotros logramos que nuestros estudiantes tengan esas herramientas, pues les sirve a ellos para tomar decisiones y apoyar a personas que ellos consideren colegas que sean muy vulnerables a tomar una decisión en la dirección equivocada, ayudarles a tomar la decisión correcta. Por eso digo yo que es como una faros para la sociedad. Entonces, dentro de la ética, ya como estamos diciendo que es una acción que tenemos que desarrollar, aparece dentro a este tema de la ética aplicada.
porque no es una ética teórica por allá de Aristóteles solamente, ni de Kant, Hegel, sino que nosotros como ingenieros pues tenemos que tomar decisiones y tenemos que aplicar esa ética. Entonces yo no discuto en el curso si la ética aplicada es una nueva versión de la ética, no me metería yo en ese lío porque no soy filósofo, pero sí decir que nosotros los profesionales que no somos filósofos, somos médicos, ingenieros, economistas, empezamos a encontrar nuevos problemas en el quehacer de nuestras actividades y aparecen entonces la ética con estos apellidos, económica, financiera, y pues definitivamente el aumento de la ciencia y la tecnología traen unos efectos destructivos y nosotros tenemos que entrar a plantear desde nuestro conocimiento pues cuáles son esos aspectos éticos problemáticos y cómo nos apoyamos de la ética para tomar las decisiones correctas. Entonces ya pues como entrando en este tema de la bioética, nosotros en la universidad tratamos la bioética básicamente desde la parte ambiental, o sea, asumiendo que la bioética incluye la ética ambiental, ¿sí? Y desde allí, pues, digamos, es nuestra aproximación a la bioética. Y aquí cito al ingeniero forestal Aldo Leopold, donde dice que nosotros abusamos de la tierra porque la consideramos como un recurso que nos pertenece. Entonces, miren que es una reflexión de la ética, pues, de 1900 algo, más o menos, 1930, 1940, donde ya se hace una reflexión ética sobre el uso de los recursos naturales, porque de hecho en su mismo nombre, commodity, ya dicen que la naturaleza es un recurso. Luego la interferencia humana en actual es excesiva y debería limitarse a satisfacer sus necesidades vitales. Yo pienso que estos son aspectos fundamentales desde la bioética o la ética ambiental. Y la relación del hombre con la tierra, la ética del medio ambiente o la ecoética. Y de alguna forma asumir que la naturaleza o el ambiente pues es nuestra responsabilidad. Entonces aparecen todos estos, digamos, lenguaje moral, que estos son palabras que tenemos que adaptar para explicar estas nuevas realidades, que sería un imperativo bioético, una obligación, crearnos unas obligaciones con respecto a la naturaleza. Y luego, para poder tomar decisiones, tenemos que darle valores a la naturaleza, como la axiología. Y aparece esta palabra, el valor intrínseco, como el valor íntimo de las cosas. No pensar que algo es un recurso, sino que tiene un valor en sí mismo. Entonces, aquí empieza como un lenguaje, una semántica de la moral para podernos dar herramientas y tomar, digamos, las decisiones correctas. Cómo asignamos a un individuo no humano un valor intrínseco. Y luego este tema de las jerarquías que es tan problemático, empezamos a decir, bueno, el humano es el que lidera, luego están los animales no humanos, pero entonces un animal puede ser una cucaracha, puede ser un perro, puede ser un caballo, y entonces si el animal razona, no razona, siente, tiene conciencia. El virus, como lo mencionaba al principio, pues lo podemos considerar como una forma de vida, entonces se vuelve muy problemático este tema de las jerarquías. Ya para terminar, hago estos comentarios y darle el espacio pues, a los otros compañeros. Retos que tenemos que tener en el tema de la bioética, específicamente en la ecología. Y una muy genérica es si las reflexiones que hacemos los académicos tienen mucho o poco impacto en la sociedad. Y eso obviamente tenemos que pensarlo para cambiarlo, porque obviamente queremos impactar a la sociedad y yo me siento muy frustrado cuando en mis trabajos de teledetección, de observación de la Tierra, siento que me vuelvo un observador pasivo de ver cómo cada vez acabamos más con nuestro ambiente y con nuestros ecosistemas. Luego nosotros tenemos una dificultad muy particular que los países pobres tenemos que enfrentar los problemas sociales y ambientales a la vez, y eso no es algo fácil. Luego los problemas de carácter ecológico son de carácter global y uno tiene que preguntarse si la democracia, si nuestras instituciones realmente son capaces de abordar esos problemas.
Además que en el mismo sentido son problemas de muy largo plazo y aquí nuestros políticos no están pensando en el largo plazo, con dificultad están pensando en el 2022, qué va a pasar, pero los problemas de largo plazo no los están pensando. Y finalmente, pues termino con este comentario de si es sostenible el incremento de la población humana, que yo creo que es una discusión muy importante en la bioética. Acá luego les puedo compartir, si les parece pues interesante, unas referencias que no son exhaustivas, pero quiero hacer énfasis en algunos autores colombianos, universitarios, redes que ya están consolidadas, especialmente en la Universidad de los Andes, el Centro de Ética, esta otra red para la formación de ética y ciudadanía que incluye muchas instituciones, y algunos, digamos, filósofos del ámbito colombiano que obviamente son importantes porque entienden mejor cuál es la problemática que tenemos en Colombia. Vale, muchas gracias y creo que he cumplido a cabalidad mis 20 minutos. Muchas gracias, Jesús. Sí, efectivamente, estamos más o menos con el tiempo medido. Muchas gracias. Hay una pregunta que nos gustaría hacerte, Jesús, de tu experiencia en la Universidad de Medellín con la implementación del curso de ética en el programa de doctorado. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes dentro de esa experiencia del doctorado en ingeniería en la Universidad de Medellín al establecer un curso de ética como obligatorio? Más que bueno, el aprendizaje, para mí ha sido un aprendizaje gigantesco y esto se vuelve así como una cosa que uno no quiere, no, ya no puede evitar. O sea, ya uno como yo que he estado como interesado en estos temas, entre más profundizo, más atractivo me parece. Pero yo quisiera más hacer como un énfasis en las dificultades que listo acá, las dificultades que hemos tenido para dictar el curso. Una es la noción según la cual la ética se aprende en la casa, ¿cierto? Y esto es problemático con los compañeros de trabajo, incluso, que dicen, no, es que esto no hay que trabajar ética, eso es el que no aprendió en la casa ni en el colegio, realmente no hay nada que hacer. Además va en contra de esa idea que yo mencionaba anteriormente, que uno sí puede cambiar, que si uno practica hacer el bien, hacia lograr como este altos niveles de la ética, uno lo puede hacer. Luego, en pregrado, uno ve que la discusión se reduce a los fraudes y a los plagios y que esa es la aproximación ética. Dicen, "Ay, tenemos que hacer algo en la ética, entonces no hay que poner la cámara, no hay que recoger los celulares. Y no, no, yo pienso que hay que hacer una discusión mucho más amplia en pregrado, incluso pues obviamente esto permea toda la institución. Luego, pues los estudiantes pueden considerar que la ética es un relleno y eso dificulta pues mucho que un profesor se presente frente a un grupo de estudiantes que no tienen mucha confianza en la materia. Lo otro es que en ingeniería, pues obviamente no tenemos tantos filósofos, no los tenemos, si mucho de pronto tenemos algunos sociólogos que nos pueden acompañar en el tema, pero no tenemos una fortaleza en la parte de filosofía. En la Universidad de Medellín tenemos la Facultad de Derecho y definitivamente con ellos podríamos hacer algunas alianzas. Lo otro es que la lectura de la filosofía es muy exigente, entre otras cosas por todo este lenguaje moral que los filósofos, que los ingenieros no manejamos. Entonces nos toca remar más fuerte para poder entender el lenguaje de los filósofos. Otra cosa es que es muy abstracto, son temas que pueden llegar a ser muy abstractos y uno desde la ingeniería que está en práctica, pues el ingeniero quiere ver cosas prácticas y qué hacer. De hecho, pues yo trato mucho en el curso de demostrar que la ética que hacemos es muy práctica. Otra cosa es, pues, cómo se evalúan los resultados y los beneficios del curso. Pues uno decir que tenemos un curso de ética, pero luego cómo evaluamos los resultados de eso en nuestros estudiantes es muy difícil. Y como te decía al principio, pues para mí realmente, a pesar de las dificultades, hay muchas satisfacciones y yo aprendo mucho de los estudiantes y pues digamos, la retroalimentación que he tenido de los estudiantes ha sido muy valiosa y eso nos ha aportado mucho y lo que yo he visto del curso es que tiene fuerza, genera interés y que tiene más tendencia a crecer que a estancarse. Jesús, muchas gracias. Realmente muy interesantes tus reflexiones. De hecho, es también una discusión que hemos tenido en ACOFI en conjunto
con el COPNIA la importancia del ejercicio ético de nuestras profesiones, nuestras disciplinas de ingeniería, y no solamente en el ejercicio de campo, sino incluso en el ejercicio de investigación que realizamos. Eh, y tú tienes mucha razón, hay muchísimas dificultades, incluso convenciendo a nuestros mismos colegas en la importancia de la ética. Yo creo que la ética debe ser enseñada con el ejemplo. Y yo le digo a mis colegas, uno de los valores más esenciales del ser humano, por ejemplo, y sobre todo de los que tenemos que manejar agendas, es el cumplimiento de nuestras responsabilidades, es el tema de la puntualidad, por ejemplo, demostrándole a nuestros estudiantes que cumplimos a cabalidad con las actividades que nosotros nos hemos comprometido en los cursos. Tú tienes razón, muchas veces estos temas filosóficos por el mismo carácter de ellos, pues terminan siendo muy difíciles para nosotros que nos gusta aprender haciendo. En este caso es un proceso de aprendizaje a partir de la reflexión. Muchas gracias, Jesús. Yo Vale, creo que vamos a continuar más adelante seguramente vamos a retomar algunas preguntas adicionales y pues por favor, me gustaría que siguieras atento por para supuesto. que podamos irlas resolviendo. Claro que sí. Continuamos, Zulma, con la Sí, siguiente intervención. sí, ahora interviene el doctor Edgar Quiñones, director del programa de doctorado en Ingeniería de la Universidad de Cartagena. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. En especial agradezco a COFI por este espacio que se viene celebrando año tras año. También agradecerle al Capítulo Nacional de Doctorados en Ingeniería, en el cual también se tiene el segundo encuentro nacional de estudiantes de doctorado en ingeniería. Inclusive desde el primer encuentro establecimos como un panel principal el tema de la ética. Este es el segundo encuentro y el segundo panel alrededor de la ética y la bioética. Es por eso que creo que es importante mantener este panel año tras año, sea a través de ACOFI y sea la entidad, pero creo que es importante mantenerlo. Es un privilegio estar aquí, simplemente quiero también unirme a ese diálogo, a la construcción de ese diálogo. El tema de la bioética, como han señalado, es un término que nace de las ciencias biomédicas, de la medicina, de la ética de investigación en medicina, pero que ya en las últimas décadas, como con ese compromiso que tenemos de la ingeniería, que no es simplemente aplicada, sino que hacemos investigaciones, creo que es fundamental establecer estos diálogos. Voy a hablar un poquito más y complementar la ponencia del doctor Anaya con temas particulares, con los desafíos bioéticos en la formación doctoral. Simplemente es un complemento y unas reflexiones que se ponen en el auditorio para entrar en ese detalle, sobre todo con los estudiantes de doctorado y con el cuerpo docente también que nos acompaña en el día de hoy. Básicamente, primero, antes de comenzar, quiero establecer y presentar el Consejo Nacional de Bioética, el cual ha sido uno de los pasos fundamentales en Colombia, que se estableció, o sea, que el 27 de febrero del presente año, digamos, se instaló formalmente el Consejo Nacional de Bioética, a pesar de que haya sido adquirido por un compromiso con la UNESCO al suscribir la Declaración de Bioética del 2015. Pero cabe resaltar que en este ejercicio partimos de que hay un compromiso a nivel nacional y ese compromiso se destaca porque es el único Consejo Nacional de Bioética en la región, digamos, en Sudamérica y Latinoamérica, creado por una ley de la República. Bueno, nace como un apoyo para todos estos dilemas, para todos estos, digamos, temas que son pertinentes y que cada día con el desarrollo de la tecnología se vienen más dilemas. Digamos, esos dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente. Creo que es un paso y dentro del Consejo Nacional nosotros ya tenemos ese compromiso. Ya hemos venido trabajando en algunos tipos de guías y lineamientos que nos puedan servir de apoyo
a todas las disciplinas que de alguna forma hacemos investigaciones de forma directa o indirecta sobre seres humanos. Creo que ha sido infundal y quiero señalar en que este es un grupo interdisciplinario. Creo que es algo de resaltar, un grupo interdisciplinario donde tenemos representantes del área de la ciencia de la salud, de la antropología, de la sociología, representantes de miembros de representantes civiles, y creo que del área de derecho. Creo que ese equipo interdisciplinario es una muestra de qué podemos hacer básicamente en esos cursos que señalaba el doctor Anaya. Hay que realmente invitar no solamente filósofos, sino médicos para crear ese diálogo. Para continuar, yo creo que es importante señalar que hay un tema muy particular en los temas de planes de proyectos educativos del programa de doctorales, que es la formación integral. Y continuar en ese trabajo de apropiación de esos términos de la ética, bioética y la identidad científica en el desarrollo de la disertación doctoral, y después como líder en la sociedad, como profesional, como doctor de la investigación, esa integración a la sociedad. Básicamente los compromisos, yo creo que los desafíos están a todos los niveles. Hay unos compromisos nacionales que deben ser tomados por el gobierno nacional, por los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el Ministerio de Educación. Son compromisos que debemos tener ahí, o sea, digamos que reconocer la ética a nivel institucional. Nuestras universidades, nuestros centros de investigación también deben de reconocer. Entonces, y a nivel del programa, o sea, que nos permiten apoyar este tipo de iniciativas, de establecerlo, y que sean la bioética y la ética, y hago un eje transversal a toda la formación. Yo creo que es fundamental que estos tres niveles hablemos un mismo idioma, y es uno de los retos que se plantean en este escenario. Entonces, ese es el primer reto. Simplemente traigo a consideración, y creo que en cada uno de esos tres niveles se están haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, en el tema se viene haciendo unos talleres. Creo que el lunes pasado hubo un taller asociado a la validación de un documento COMPES para la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, que proyecta un plan del 2021 al 2030. Realmente son 10 años los que se están planificando, pero en esa parte la invitación es que es un taller que se viene realizando y que el Ministerio de MinCiencia viene liderando, y la idea es invitar a todos a seguir participando en este tipo de talleres para poder incidir en las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Pero quiero resaltar unos puntos particulares. También el tema es que, digamos, como hacía el doctor Anaya, hacía un recuento, pero la palabra ética y bioética aparece muy poco, o sea, también en este documento. Señala en el diagnóstico, sin embargo, señala de que hace un diagnóstico sobre las malas prácticas, como la omisión o inclusión de autores en las publicaciones. Hace falta de la rigurosidad de la trazabilidad de los datos o su recolección, análisis y custodia. Es preocupante el sentido de manipular los datos, la falta de compromiso y seguimiento y acompañamiento de la dirección de trabajos de grado. Creo que, digamos que en ese sentido uno tiende a que siempre el tema del objetivo de aprendizaje que sea la formación de un investigador autónomo, pero eso no implica que dejemos solo al estudiante, hay que acompañarlo en ese proceso. Lógicamente, la realización de investigaciones sin el aval y seguimiento de un comité de ética de la investigación. También he tenido la oportunidad de pertenecer al comité de ética de nuestra institución, pero realmente los proyectos que llegan, más del 95% son del área de medicina. Muy pocos, digamos, llegan del área de la ingeniería o de otras ramas. Yo creo que es importante, un reto, reconocer que nuestros proyectos, que el ingeniero y sobre todo el doctor en ingeniería, tiene también una relación directa con el ser humano, o sea, porque todo lo que se desarrolla, ya sea infraestructura, va a ser aplicado, usado o en alguna instancia por el ser humano. Entonces, creo que eso es importante establecerlo.
Lógicamente, en este sentido, también desde el CNB, también estamos trabajando en unas guías apropiadas para poder evaluar estos proyectos que llegan a los comités de ética e investigación. Pero la problemática de las publicaciones que se mencionaba en la charla anterior no es solamente en Colombia. Yo creo que es simplemente la dejé en inglés, esto simplemente que es en Estados Unidos se están dando este tipo de diálogos y en otras partes en toda Latinoamérica. O sea, que estamos también en la misma directriz y creo que eso es motivo, o sea, motivo de seguir construyendo este diálogo, de seguir conversando sobre estos temas particulares, donde en la tabla se muestra que parte del hecho buscando cuál es la causa que origina, y simplemente no voy a mencionar todo, simplemente voy a señalar que, por ejemplo, el incentivo de que entre mayor publicaciones está arraigado a un salario para que el efecto, digamos, que se espera y planificado es aumentar la productividad. Pero eso implica que lo que se está dando realmente son unas prácticas que no son bien vistas a nivel del término de la ética y de la bioética. Esa la dejo en referencia, pero quiero ya aproximarme a que el primer desafío es que nosotros dentro del proyecto educativo del programa doctoral, de cada uno de nuestros programas doctorales en ingeniería, tenemos que independientemente, vemos que algunos formulan el objetivo de aprendizaje con una formación autónoma, otros simplemente dicen formación integral, formación, y creo que hay una discusión. Yo creo que me voy muy encaminado a que simplemente diciendo formación, la formación tiene que ser integral, o sea, no puedo diferenciar en cada uno de ellos. O sea, creo que ese es el compromiso de que todos tengamos esa noción de que la formación debe ser integral. Estoy de acuerdo también que el proceso debe ser continuo y permanente. En la figura que el esquema que se muestra del sistema educativo de Colombia, lógicamente el último nivel que se tiene es el del doctorado. Sin embargo, ya de aquí a allá hay una fase. Entonces, creo que, digamos, como Ministerio de Educación, como sistema, debe, digamos, continuar, que sea el proceso continuo, permanente en todos los niveles y que sea un desarrollo armónico y coherente de las competencias humanas, éticas, bioéticas, cognitivas, comunicativas y sociopolíticas en todos los estudiantes a todos los niveles. Entonces, lógicamente, en que el proceso sea más fácil, digamos que esos niveles tienen, la ética en cada uno de esos tiene que ser fortalecida. Particularmente, bueno, doy también el beneplácito de esa experiencia que tiene la Universidad de Medellín. Con ese curso hay que mantenerlo y hacer réplicas. Hay que mantener esos cursos mientras se tengan problemas de bioética, digamos, de temas de plagio, de temas, hay que mantener los cursos hasta cuando llegamos a ser una sociedad ya que tengamos interiorizado esos conceptos y apropiados esos conceptos. Creo que también es importante que en los exámenes de cualificación doctoral, además de tener unas competencias de conocimiento, de fundamentación teórica e investigativa, también hay que medir esas competencias humanas y éticas y bioéticas en el desarrollo, sobre todo que van a adelantar investigaciones que de alguna forma u otra van a establecer ese camino. Lógicamente, la apropiación del concepto mismo viene de, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Acreditación, en los lineamientos para la acreditación de alta calidad está establecido, y en ese documento también se refleja, creo que en el documento se refleja 2 o 3 o 4 veces la palabra ética. Y creo que en esos lineamientos que traza el Consejo Nacional de Acreditación, hay que revisar los indicadores apropiados más allá de la producción científica, sino que hay que buscar cuáles serían los indicadores para que nos midan y nos orienten en esa formación de la ética y bioética en nuestro ejercicio. También es importante mencionar que otro es seguir manteniendo esta construcción de diálogo sobre el concepto de la ética y la investigación, la ética en la investigación, la bioética e integridad científica en la formación doctoral.
Estos términos, así como lo he referenciado, lo he sacado de la política de ética, de bioética e integridad científica que está trabajando y está actualizando MinCiencia, anteriormente Colciencia. Pero es importante tener ese diálogo permanente en ese tema. Aquí también les traigo, además veo que hay una diferencia de conceptos sobre la ética, simplemente es para que se introduzca en cada uno de nosotros el término de bioética. Digamos que la bioética aporta una comprensión del cuidado de la vida a través de un amplio espectro sobre las preocupaciones y las reflexiones acerca del valor y la pertinencia de la ciencia y la tecnología, con respecto a temas como el medio ambiente, la paz y la justicia social, entre otros, y en su relación con los derechos humanos. Esa es la decisión que se tiene planteada y es lo importante que hay que mantener. Creo que es importante de mirar que la ingeniería también de alguna forma u otra, la misma sociedad, estamos en una sociedad que todo lo que se haga está bajo investigación. Entonces, un edificio que se diseñe, digamos, sabemos que es investigación y hay que mantener el compromiso después de haber diseñado. También hay que mantener todo el proceso, esa responsabilidad, no solamente el diseño, sino toda la responsabilidad del ciclo de ese edificio. Lógicamente hay otros temas de investigación que están plasmados en ese, simplemente traerlo, que son conceptos que tenemos que familiarizarnos y el desafío es desarrollar un lenguaje comprensible entre todos los ingenieros, a todos los niveles de formación. O sea, creo que también se señalaba en la charla anterior. Digamos que seguir realizando actividades conjuntas, tales como simposios, congresos y jornadas que impliquen el intercambio de disciplinas. Yo creo que eso es fundamental, este diálogo, y por eso aplaudo la presencia aquí del doctor César, de la doctora Constanza, que no son del área de la ingeniería, pero que tenemos que construir ese diálogo. Y en esa experiencia que he tenido formalmente con el Consejo Nacional de Bioética, es eso, construir un lenguaje que nos permita comprendernos, y eso es lo que nos lleva a construir, digamos, unos apropiados indicadores de la ética y de la integridad científica. Lógicamente, generar más trabajo de investigación en el área de las relaciones entre la ingeniería, la ética de investigación y reforzar el compromiso de las instituciones, programas y estudiantes con la formación de ética y de los futuros doctores en ingeniería a través de una estructura de cátedra estable y no solamente de los estudiantes, sino del cuerpo docente, de un cuerpo docente interdisciplinario con competencias adecuadas. Es por eso que yo los invito a que como ingenieros también participemos en los diálogos nacionales sobre ética de la investigación. El número de ingenieros es muy bajo en estos diálogos. Por ejemplo, este es para octubre, que va del octubre 2 hasta el 28. Creo que cada uno de esos tiene una fase y ahí se hacen unas preguntas muy interesantes de qué trata la integridad científica, tecnológica. Entonces, debemos invitarlos también a ser partícipes en todo este escenario. Entonces, ahí también cómo se fortalecen los comités de la ética, hay un trabajo sobre los lineamientos, sobre los cuales también estamos trabajando. ¿Qué ignoramos acerca de la ética de la investigación, la ética, la integridad científica? Entonces, es seguir participando, la invitación para poder llevar esas enseñanzas a nuestros programas doctorales. Digamos que también dentro del borrador del COMPES se establece el fortalecimiento de los comités de ética, los lineamientos sobre las buenas prácticas, estamos trabajando, las necesidades de formación en temas de ética de la investigación, de ética de integridad. Creo que es fundamental generar esos espacios, más espacios de investigación. Nosotros ayer veíamos un buen ejemplo de cómo se construyó el proceso de los ventiladores, que ante esta pandemia fueron vitales y han sido vitales. Creo que es la construcción de un equipo de trabajo donde multidisciplinario, donde trabajaban estudiantes de doctorado, candidatos a doctor, estudiantes, interdisciplinarios. Entonces, esos espacios hay que mantenerlos, que sirven de formación también, con algo real, pero de la práctica en sí misma. Bueno, yo quisiera también establecer que los retos con los que se estableció la misión de Sabios 2019, y es una de las charlas que nos recibimos ayer en el panel de ayer, la doctora María del Pilar Noriega nos mencionaba que habían 8 focos que habían relacionado con las tecnologías convergentes, la biotecnología,
las ciencias básicas, la ciencia de la salud. Creo que en cada uno de esos tenemos retos como ingenieros, como la ingeniería. Hace particular eso, el tema de la energía, el fracking, o sea, tenemos que ver que trae unos dilemas nuevos, o sea, digamos que el ambiente, el cuidado también sería también, y sobre todo en la parte de la tecnología, donde vemos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, vemos la realidad aumentada, robótica, son temas que traen nuevos dilemas, entonces tenemos que estar preparados para ese contexto que se nos viene. Sobre todo que si realmente queremos lograr esa gran meta que se ha propuesto en la misión de Sabios, la misión busca que para el 2030 se duplique la productividad industria, manufactura y las actividades profesionales científicas y técnicas y aumente la participación. Yo creo que lo primero para que esa producción sea sólida, debemos fortalecer también la práctica de la ética, la bioética en nuestra formación doctoral. También quiero señalar ya por último que realmente esta imagen es interesante porque lo que nos quiere mostrar es que haciendo las cosas bien tiene mejores dividendos, mejores retribuciones que yendo en contra de los principios de la ética y la bioética. A largo tiempo se va a reflejar. Entonces, es un llamado a que haciendo las cosas bien podamos garantizar y ver una productividad y una Colombia sólida. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tus reflexiones, por tu intervención. Por cuestiones de tiempo, yo quisiera como ir adelantando la siguiente intervención y más adelante volvemos con las preguntas. Pues inicialmente agradecerles a todos la invitación. Muy interesante ver cómo estas discusiones se están desarrollando en el ámbito de la ingeniería. No ha sido fácil para quienes estamos en ciencias naturales y para quienes, como yo, veterinario, nos tocamos mucho con las ciencias de la salud, incluso afianzar el tema de la bioética como un tema de reflexión continua del quehacer profesional y del quehacer sobre todo en investigación, en ciencia, en tecnología y en desarrollo experimental e innovación. Así que celebro muchísimo que estemos en ingeniería logrando estos avances. La pregunta con la que me invitaron a participar de este conversatorio prácticamente que envuelve el objeto de estudio de la bioética y algunas de sus dificultades propuestas en una posibilidad de lograr acuerdos. Y digo dificultades desde el punto de vista metodológico. Y prácticamente que la pregunta que me hicieron al invitarme está circunscrita a esta definición que traigo de Gilbert Ochoa y que tiene prácticamente incursas esas preocupaciones de cómo avanzar en un diálogo multidisciplinario en investigación en el campo de la ingeniería. Y lo que dice Gilbert Ochoa es que la bioética, además de cubrir un conjunto de investigaciones, de discursos, de prácticas, es una propuesta, digamos, que reconoce la pluridisciplina, la multidisciplina, la interdisciplinariedad, pero además también la pluralidad. Es decir, reconoce no solamente la llegada a la discusión de los temas fundamentales de los que se ocupa desde muchas disciplinas, incluyendo la filosofía, pero mucho más allá de la filosofía. La bioética, entre otras cosas, es como quizás decía Jesús Anaya, es un escenario en el que los que no somos filósofos podemos entrar con mucha solvencia, digo yo, a participar de los problemas que antes eran netamente filosóficos, pero que quizás por ser netamente filosóficos y abstractos para nosotros, quizás no nos permitían ver
respuestas a los problemas y dilemas y conflictos éticos que observábamos no solo en los campos propios de cada profesión, sino también en aquellos problemas que convocaban a los diferentes profesionales o a las diferentes disciplinas a resolverlo. Y también decía yo, aparte de esto, reconoce diferentes ideologías. La bioética, digamos que tiene una ventaja en el mundo actual, y es que reconoce la llegada también no solamente de diferentes experticias, sino también de diferentes ideologías, de diferentes concepciones, de diferentes cosmovisiones de la vida. Y eso, como decía, pues genera un problema metodológico, pero un problema metodológico que, entre otras cosas, también nos genera una riqueza en las respuestas que podemos dar desde la bioética, sobre todo si vamos transitando de una pluri a una multi, a una inter, y como algunos aspiramos a unas transdisciplinariedades cuando nos encontramos a discutir los problemas de los que se ocupa la bioética, que dice Gilbert Ochoa son los problemas suscitados por la investigación y el desarrollo. Dice Gilbert Ochoa, biomédicos y biotecnológicos, pero no necesariamente son problemas solamente del área biomédica y biotecnológica, sino que también va involucrando en realidad la preocupación de lo que emerge cuando generamos nuevo conocimiento y nuevo desarrollo experimental y tecnológico en cualquier área que afecte la vida, que afecte lo vivo, y decimos algunos que afecte la buena vida, y decimos otros también principalmente, y Carlos lo decía en la introducción, lo que afecte la buena vida humana. La preocupación de Van Rensselaer-Potter cuando empezó a inscribirnos el término y el método, aunque por él todavía incipiente, de la bioética, la preocupación era la sobrevivencia de la humanidad. Y una sobrevivencia, como decía él, una sobrevivencia aceptable, que podríamos homologarlo a lo que algunos entendemos como una sobrevivencia digna, una sobrevivencia no solamente instrumental, no solamente básica, sino una sobrevivencia aspiracional, una sobrevivencia que buscara también una oportunidad de perseverar en la existencia, pero también de perseverar con cierto grado de satisfacción y de felicidad. Y en ese sentido, cuando se preocupa la bioética por lo que emerge de la investigación y el desarrollo, pues se plantea que la ciencia en particular, que es el objeto para mí, el objeto de análisis de la bioética es la ciencia, la tecnología y la innovación. Y la preocupación es lo que emerge de allí para asegurar la sobrevivencia humana. Y por eso se dice que la ciencia no solo debe ser una buena ciencia, de lo que se ocupa la ética de la investigación. La ética de la investigación nos ofrece un buen marco para hablar de cómo debe ser la investigación, cómo debe hacerse una buena investigación. Una investigación juiciosa, transparente, sistemática, validable, medible, contrastable, etcétera, etcétera. Sino que la bioética tiene, como voy a decir quizás más adelante, un más largo aliento, porque se preocupa no solamente porque haya una buena ciencia, sino que también la ciencia sea buena en tanto buena. Es decir, que la ciencia, como dice allí, se construya sobre la base de los valores y el sentido de la vida buena de la sociedad. Y en ese sentido, la ingeniería, en plena cuarta revolución industrial, prácticamente que no la podemos dejar de ver en ninguno de los desarrollos científicos, en las generaciones de nuevo conocimiento, ni en ninguno de los nuevos desarrollos tecnológicos o experimentales. Para mí como veterinario cada vez es más difícil entender
el mundo de la veterinaria aislado de un ambiente ingenieril, porque nos ha venido permeando. Por eso yo creo que qué bueno que en ingeniería esta preocupación esté dándose, porque no se trata solamente de vincular cursos de ética en un doctorado para, para garantizar, digamos, una buena vida del doctor. No se trata de que se involucren cursos en ingeniería de ética para propiciar una buena vida del ingeniero, sino se trata también de cargarse la responsabilidad de la buena vida de quienes se impactan por lo que hace un ingeniero, de quienes se impactan de lo que hace un doctor. Y por lo tanto, esta es una declaración que hace en el 2018 un grupo de ingenieros de Argentina en una publicación no tan lejana que dice: como la ingeniería desarrolla obras y artefactos a utilizar por o para aplicar sobre seres humanos, presenta un fuerte componente ético y también bioético, a partir del diseño de dispositivos a ser empleados en la práctica médica, muy en el campo de la biomédica, pero además de la aplicación de la ingeniería en bioingeniería, en biomédica, en nanotecnología, telemedicina y cualquier otra gran cantidad de aplicaciones biomédicas, pues de allí surge una preocupación que no es técnica, ni tecnológica, ni ingenieril, sino es la preocupación de una vez liberados estos aportes de la ingeniería. ¿Qué pasa con el derecho de la ciudadanía al acceso de esos servicios, de esas técnicas, de esas tecnologías, de esos dispositivos? ¿Qué tanto atiende desde el desarrollo experimental y la maduración de la tecnología hasta ponerla en el mercado ya como un producto con mucho o poco acceso para todos? ¿Qué tanto esos dispositivos protegen realmente la salud? En el campo de la agricultura inteligente, por nombrar solamente algunos, pues no es solamente la generación de dispositivos que nos permitan hacer mapeo por imágenes satelitales o por otro tipo de imágenes de la sanidad de un cultivo, o de generar dispositivos para desplegar riego inteligente en función de la humedad del suelo, de la necesidad fisiológica de hidratación de una planta. Ese es el problema técnico y tecnológico del que da cuenta la ética de la investigación en ingeniería. Pero de allí se desprenden también otras preocupaciones, como el de generar sistemas eficientes y sostenibles que no solamente produzcan alimentos de buena calidad y alimentos inocuos, no solamente para quien lo consume, sino para todo el ecosistema. Unos sistemas de producción agrícola y pecuario que garanticen la sostenibilidad y la preservación y conservación de los recursos que se involucran en esa producción, y evitando, entre otras cosas, pues la liberación de gases de efecto invernadero y bla, 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 todo lo que conocemos, todos los dispositivos que se pueden desarrollar y que ya se han desarrollado para monitoreo ambiental, la implementación de minería de datos, de otro tipo de desarrollos para sistemas de información que nos permitan monitorear, pero que el problema, insisto, no es el problema tecnológico de cómo se generan todos esos sistemas de información, sino cómo garantizamos con ello un ambiente saludable que para todos y para todas, que permitan la garantía de una buena vida. Los temas de transición energética que mencionaban hace un rato como una de esas apuestas, entre otras cosas, de la misión de Sabios, que tienen todo un tema ahora de discusión, no solamente por el fracking, sino por toda una gran cantidad de desarrollo de alternativas para basar nuestros sistemas productivos en otros sistemas diferentes a los, a los, a los fósiles naturales. Pero que también, de nuevo, el gran problema bioético es la sostenibilidad y el cambio climático, o los avances en inteligencia artificial, con toda una gran discusión que cada día se da más fuerte sobre qué va a ser el posthumanismo. ¿Cuál va a ser esa nueva religión, como dice
Yuval Noah Harari en su libro de Animales a Dioses, que me parece espectacular, otros grandes escritores de nuestro tiempo que están pensando, bueno, cuáles son esos dilemas bioéticos que van a salir de la puesta en marcha de la inteligencia artificial, de las machine learning, del aprendizaje profundo de estos nuevos sistemas de inteligencia artificial que van cada día generando una preocupación no solamente en el desplazamiento laboral de la humanidad, sino también en el sentido de vida de los humanos y en cada vez la prolongación posible de una vida hacia la eternidad. Además de todo lo que ya en medicina conocemos con sistemas expertos para el diagnóstico, bueno, la pregunta es, ¿qué de esto no es multi o interdisciplinario? Entonces, cuando me preguntan a mí cómo avanzar hacia una discusión multi e interdisciplinaria, yo lo que digo es que ya no escapamos a lo multi y a lo interdisciplinario. Prácticamente todo está ya amalgamado en la multi y la interdisciplinariedad. ¿Hay alguno de estos avances que no sea multi o interdisciplinariedad? Algunos de estos retos se pueden resolver sin un abordaje multi o interdisciplinar y en últimas, algo de esto, alguno de estos componentes, por nombrar solo los más cercanos, podrá escapar al campo de escrutinio de la bioética. Y yo pienso que no. Yo incluso me atrevería a pensar si hoy por hoy la ingeniería, en general la ingeniería, puede escapar a un abordaje multi o interdisciplinario. Yo creo que la ingeniería, por definición, prácticamente es una ciencia interdisciplinaria. Pero además, si la ingeniería, como ustedes ya lo han avanzado en sus doctorados y ojalá fuera en todos los niveles de educación, si algo de la ingeniería podría escapar al escrutinio bioético, no quiere decir que todos los retos de la ingeniería sean bioéticos. Por eso insisto mucho que una cosa son los retos técnicos, tecnológicos, científicos y epistemológicos, pero otra cosa es lo que no podrá escapar del análisis bioético, que es lo ético e incluso lo ontológico. ¿Cómo avanzar en este propósito de lograr un diálogo, un acuerdo, un avance hacia la construcción de una reflexión bioética desde lo multidisciplinar en ingeniería? Pues primero yo diría que generando un desapego o propiciando el desapego a los egos disciplinarios. Cada día es más difícil que podamos trabajar sin juntarnos al menos con otros de disciplinas diferentes, así las metodologías y las epistemologías sean diferentes. Esto es algo que Potter trabajó de primera mano en esa primera publicación del libro, después de sus primeros artículos de reflexión, que fue el libro de Bioética Puente. Y en este libro lo que plantea Potter es que precisamente lo que hay que hacer en esta nueva sabiduría, como él denominó la bioética, es un diálogo de saberes, un puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, y un puente, digamos, entre las ciencias naturales, las ingenierías y las ciencias sociales. Porque en los 70, cuando él empezó a hablar de esto, cada uno pensaba que estábamos en un paradigma supremamente incompatible con los demás. Entonces se generaron esas comunidades científicas tan cerradas, donde los veterinarios resolvemos los problemas de la veterinaria con veterinarios, los biólogos con biólogos, los ingenieros con ingenieros, los médicos con médicos. Y él se preocupa mucho por eso, porque precisamente se pierde en ese diálogo de saberes oportunidades de tener una reflexión diferente. Abordajes interdisciplinarios, y dice este consejo americano de acreditación de ingenierías y de tecnologías, que entre las competencias a desarrollar por un ingeniero destaca la capacidad para diseñar según requisitos acordes a lo ético y a la de trabajar en equipos multidisciplinarios con una clara comprensión de la responsabilidad profesional y ética.
El reconocimiento, otro elemento para poder avanzar, el reconocimiento de que los problemas son sociales. Creo que Jesús y Ángel también y Edgar, perdón, también lo nombraron. Los problemas no son técnicos ni tecnológicos, pero lo tecnológico es un medio para resolver los problemas sociales, pero a lo que nos debemos ética y bioéticamente hablando es a resolver los problemas sociales de la humanidad. Y como lo decía Jesús también, claro, la preocupación de lo ecológico es una preocupación de mantener el entramado de vida de lo humano. Por eso nos empezamos a preocupar por el ambiente, por eso nos empezamos a preocupar por los animales no humanos. Yo en particular tengo un problema inmenso con el reconocimiento del valor intrínseco. Yo creo que porque como veterinario, pues podrán entender ustedes la dificultad que me representa reconocer eso en términos del reconocimiento de derechos quizás como iguales de los animales no humanos, ¿no? La veterinaria se basa básicamente como en un reconocimiento de utilidad y de uso de los animales como recursos, pero ese será otro tema en otro momento. El reconocer que los problemas son sociales nos permiten verlos obligatoriamente desde una perspectiva más multidisciplinar. El reconocimiento de que los problemas no son solo tema de expertos, así como la bioética no es un tema de filósofos. Caben los filósofos, claro está, y tenemos que recuperar muy buena base de la filosofía, pero es un tema de diversos. Por lo tanto, los problemas sociales, cuando los entendemos así, yo creo que logramos más lograr llegar a la transdisciplinariedad, al menos desde esa concepción transdisciplinar de los europeos, que la vinculan mucho más con el involucrar a esos interesados, como decían ahora, esos stakeholders de los problemas. Los problemas en bioética no los resolvemos los expertos, los resolvemos el encuentro de expertos con los afectados, con los interesados por esos problemas, por quienes los viven y los padecen. Y no solamente para conocer qué es lo que tenemos que resolver como expertos, sino para vincularlos en la solución. Y eso implica también dificultad metodológica en la bioética. Comprender integralmente el propósito de la sobrevivencia humana. Ya después de la bioética Puente, Potter encontró que la bioética se había asentado muy bien en la bioética médica, pero había perdido el foco entre otras cosas, ahora que Jesús hablaba de Aldo Leopold, pues Aldo Leopold fue prácticamente el maestro de Potter en términos de lograr esta construcción de propuesta de bioética. Así que en su libro Bioética Global lo que hace Potter es recoger esa preocupación de que no es un tema médico, es un tema ambiental. Y es un tema ambiental desde la perspectiva como lo entienden ahora en Naciones Unidas de un mundo, una salud. La salud es un tema de todos, no es un tema de médicos, es un tema de ingenieros, de veterinarios, de agrónomos, de abogados, de etcétera, etcétera. Y una visión de largo aliento que también Jesús creo que la comentaba en sus en sus últimos aportes, es que en el último libro de Bioética Profunda, precisamente lo que recoge Potter es eso, es la posibilidad de pensar los problemas éticos en estos tiempos, no a corto plazo, sino a largo plazo, porque la preocupación, insisto, es la sobrevivencia a lo largo de muchos y muchos miles de años de la humanidad. Y por eso invita mucho la bioética, como lo decía Edgar, a pasar de esa visión, que es necesaria, es muy importante, esa visión del corto plazo del proyecto de investigación, a que pasemos a una visión más alta de los impactos de los resultados de investigación, de los resultados de la liberación de nuevo conocimiento, de los resultados de la liberación de nuevas tecnologías y de innovaciones que van a afectar la sociedad de una u otra manera, pero la preocupación de la bioética no es que no impacten, es que impacten positivamente. Y en últimas, yo creo que hay que ir pensando también en recoger todo lo que aprendimos de la bioética médica, que se estableció muy bien. La medicina aprovechó muy bien la bioética, mucho más temprano y con mayor profundidad que otras áreas,
pero además de los principios de la bioética médica, yo diría que empiezan a aparecer otros principios de más largo aliento, digo yo. O sea, los principios de la ética médica nos sirven, de la bioética médica nos sirven mucho para revisar el caso, pero no para orientar a largo plazo la sobrevivencia. Yo creo que una de las propuestas, ya hay unos tratados muy interesantes de basar toda la ética contemporánea, por ejemplo, en los objetivos del desarrollo sostenible, o es decir, en los objetivos del desarrollo sostenible empiezan como a generarse unos preceptos éticos de hacia dónde orientar la actividad humana, acordando metodologías para lograr acuerdos sin llegar a consensos forzosos ni a disensos perezosos, como nuestra presidenta del Consejo de Bioética, Constanza Ovalle, que nos acompaña hoy, también nos ha insistido mucho en el Consejo. Hay que tener unas metodologías apropiadas para abordar todos estos problemas metodológicos, tener diferentes ideologías, diferentes disciplinas, diferentes percepciones, y aún así llegar a acuerdos. Acuerdos pragmáticos, pero sin pérdida del sentido último. Y en últimas, la educación, yo creo que es lo que más nos va a permitir garantizar esto. Y yo nuevamente celebro mucho que en los doctorados de ingeniería tengan los cursos de bioética y de ética. No saben ustedes todo lo que me dijeron mis colegas cuando en una maestría en salud y producción animal vinculamos un curso de bioética y responsabilidad social. Y estamos en un área mucho más cercana, esperaría uno. Así que yo los felicito mucho porque estén pensando a nivel del doctor, porque el doctor tiene una mayor responsabilidad, tiene un mayor impacto en la sociedad, pero además ojalá esto lo podamos retrotraer a todos los niveles de educación. Ojalá desde la primera infancia estemos enseñando bioética, porque esa es la mejor manera de garantizar que hayan cambios sustanciales. Edgar nombraba una última cosa que es la participación de la política pública, y yo quiero resaltar mucho también esa manera, porque hay que no solamente analizar la política pública desde la bioética, sino que yo creo que uno de los llamados urgentes es a que desde la bioética podamos diseñar, construir y participar en la elaboración de la política pública. Muchas gracias, que me pasé del tiempo y apenas veo el reloj. Muchas gracias. Tranquilo, César, entendemos. Muchas gracias entonces por las reflexiones planteadas. Yo creo que es un espacio entonces ahora para nuestra profesora Constance, que ya está en línea, entonces le damos paso a... Ya tardes para todos, un saludo también a quienes nos acompañan al mediodía, que es un horario difícil, pero bueno, intentaremos cumplir con las expectativas que ustedes tienen. Seguramente voy a recaer en algunos aportes que ya se han dicho por parte de los otros consejeros que me acompañan aquí. Un saludo especial a Edgar y a César. Y a mí se me planteó esta pregunta: ¿cuáles son los principales consensos a los que ha llegado en el país con respecto a la incorporación de la bioética en los espacios de investigación, producción de conocimiento y desarrollos tecnológicos? Qué difícil pregunta, pero me gustó en la medida en que me permitió plantearme a partir de allí grandes desafíos. Yo creo que son pocos los consensos que hay, muchos los desafíos que hay, y mi presentación va a intentar mostrar algunos aspectos que considero son fundamentales comprender con respecto a la bioética. Y es que la bioética, si alguien me pregunta cuál ha sido su gran aporte y cuál ha sido y por qué surge, considero que su aporte es que es un pensamiento, y como ya lo dijeron, un pensamiento colectivo, es una sabiduría, como lo planteó muy bien César, pero también
tiene una postura crítica frente a lo que está sucediendo. Y esa realidad con un acento en una preocupación social también lo comparto hoy en día, así no fue en sus comienzos, pero hoy en día así lo está viendo la bioética. Entonces es más como esa necesidad de abrir un espacio de reflexión y de liberación, y qué difícil es reflexionar y deliberar. Nosotros estamos en una sociedad donde está claramente marcada por los dogmatismos, claramente marcada por algunos sesgos ideológicos, y eso a veces nos impide llegar a problematizar, no necesariamente, como lo dice Gilberto, tenemos que llegar a consenso, sino por lo menos poner sobre la mesa los problemas y implicaciones éticas que fueron en un principio con los avances en ciencia y tecnología. El otro aspecto fundamental que considero en la bioética que hay que tener en cuenta es este telón de fondo que nos separa, pero que también nos unifica, y es el hecho de la globalización y la mundialización. Todo problema bioético debe ser abordado desde allí. Comprender que aun cuando compartimos algunas necesidades, seguramente nuestras visiones frente a la vida, que es de lo que la bioética, digamos, en el campo de la bioética se va a preocupar, es decir, sobre el bien, sobre el mal, sobre el sentido de la vida y el sufrimiento, de la muerte, de la definición del ser humano y de su futuro. No es ningún, digamos, inusual que no se pudiera llegar a acuerdos con esa gran tarea que tiene la bioética de convocar todas estas situaciones tan complejas de la vida humana y de la vida en general. Entonces, es un reto aquí el comprender esa globalización, ese mercado que se expande, y ese mercado que de algún modo lleva consigo tecnologías, pero lleva consigo también desigualdades en el acceso a esas tecnologías, y por otro lado esa diversidad cultural. Gilbert Ochoa, que ya ha sido nombrado aquí por parte de César, disculpa Edgar, no te pude escuchar todo, pero yo diría, y espero no repetir, una de las posturas claves en este autor es que debemos asumir hoy en una ética contemporánea, que es la bioética, una metacultura del multiculturalismo, es decir, tener claridad sobre esa diversidad y respetarla y entenderla. Y con respecto a la vida, este antropólogo colombiano Arturo Escobar plantea que la naturaleza se ha convertido hoy en fuente de valor en sí misma, y que toda especie de flora y fauna son valiosas no tanto como recursos, sino como reservorios de valor que están allí esperando a que alguien los descubra o investigue o tenga una tecnología frente a eso, y a partir de allí pues se pueda liberar al capital y a las comunidades. Y claro, la ingeniería, yo creo que esto es clave tenerlo en cuenta, y es en el presente en que estamos viviendo actualmente, cómo las ingenierías, pues también se dijo, hacen parte de todos los desarrollos que nosotros planeamos y queremos tener a nuestro lado. Y definitivamente el tema de la bioética debe estar desde el mismo momento en que se plantea cualquier desarrollo tecnológico. Estas predicciones que se dicen para el 2030, donde incluso algunas de ellas ya las estamos viendo: niños productos de ingeniería genética resistentes a virus nuevos y mortales, la creación de personas biónicas capaces de leer el pensamiento sin necesidad de lenguaje, la creación de vida en los laboratorios, la que enviaremos a desarrollar en planetas hostiles. Entonces, fíjense aquí ese papel tan fundamental que tenemos, y ya como para irme acercando en algunos de los acuerdos o consensos en los que se ha llegado, particularmente en Colombia, tiene que ver con institucionalizar los comités. Pero esos comités deben tener claridad, o por lo menos los comités de bioética, como lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo es el Consejo Nacional de Bioética, debe tener claridad que existe una moral que generalmente es prescriptiva en lo privado, el derecho es prescriptivo en lo público, entre tanto la bioética es deliberativa, y ese es quizás, en mi opinión, el reto mayor que tenemos, el de poder permitir que las
ciudadanía en general participe en la toma de decisiones, que la gente del común entienda que realmente esto de la bioética hace parte de la vida cotidiana y que requerimos de su participación para poder tomar alguna determinación frente incluso a una política pública, por supuesto, pero también frente a otras situaciones que no necesariamente sean del ámbito más general. Algunos logros que se han tenido en bioética, dice Gente en Jave, hasta el momento es que ha podido empoderar a algunas ciudadanías, por ejemplo, en el tema de las relaciones en sus derechos, derechos en salud, pues ya ha habido un conocimiento de las personas de que tienen derecho y ese paternalismo en las relaciones, sobre todo en salud, se ha ido despejando un poco, por lo menos en este sentido. Ya yo tengo un derecho como ciudadano, yo tengo un derecho a la salud y puedo empoderarme, puedo también pedir frente a ese derecho una exigencia particular. Lo otro es que hemos venido un consenso, estoy en esos consejos generales, hemos ido ampliando la esfera moral. Al principio solamente concebíamos plantear el derecho en personas, en seres humanos, incluso aquellos seres humanos que consideramos personas, que ahí hay una discusión ética interesantísima y bioética, sino también incluso a lo no vivo. En Colombia acabamos de ver esta sentencia que reconoce al río Atrato, su cuenca y sus afluentes como una entidad sujeta a derechos. Fíjense cómo vamos trascendiendo esa esfera moral y vamos ampliando igualmente el sentido de la bioética allí. Entonces la bioética actualmente en estos últimos momentos está extendiendo aspectos sociales de índole económico, político y cultural. Ya ha ido saliendo un poco de esa necesidad solamente de verse restringida al campo netamente de la salud. Y ahí es donde el llamado, cuando se estaba formulando un programa de bioética en un doctorado de ingeniería, pues que se reflexione sobre qué significa eso, cuáles son las preguntas importantes que un ingeniero debe hacerse para poder aportar desde la bioética seguramente en esa construcción de ciudadanía que se requiere. Entonces esa bioética global que también la anuncian, incluso pues Potter fue una de las personas que en principio se planteó como la necesidad de construir esa bioética global donde se requiere el abanico de muchas disciplinas, pero también de saberes no disciplinares en la construcción de ese campo de la bioética. Que no ha habido acuerdos en Colombia que considero son fundamentales y es lo que yo últimamente he notado que tenemos que trabajar seriamente y desde el Consejo Nacional de Bioética lo estamos haciendo, es que entendamos que existen modelos de investigación distintos. Ustedes saben que quien fundamentó el modelo de investigación en Estados Unidos como la ciencia progreso, ¿no? A partir de la ciencia vamos a conseguir el progreso, fue un ingeniero que es Vannevar Bush. Vannevar Bush planteaba que definitivamente la investigación debería tener una financiación pública y esa financiación pública y esa investigación debería hacerse al interior de las universidades. Y allí creo que nosotros hemos tratado de alguna manera de acercarnos a ese modelo de investigación y digo yo de una manera casi que incisiva, intentamos que nuestras regulaciones se enmarquen dentro de esta mirada de hacer ciencia. Pero existe otra mirada de hacer ciencia como es la planteada desde la Comunidad Europea, donde ya el tema del desarrollo no es tan claro desde el punto de vista tecnológico, sino se plantea una innovación ya no tanto en lo material, sino en lo social. Es decir, que todo proyecto de investigación desde su propio planteamiento tuviera la necesidad de responder a un problema social. Y creo que, digamos, desde dentro de estos dos paradigmas que hay, desde una ciencia lineal y una ciencia desde una perspectiva socioconstructivista extrema, pues tendríamos nosotros como
país empezar a construir qué es lo que se requiere. Hoy estamos hablando claramente de la soberanía que se requiere, por ejemplo, en el tema farmacéutico. El hecho de las vacunas para nosotros ha sido terrible saber que en algún momento hicimos vacunas, que dimos vacunas a varios países cercanos y que hoy no tenemos, digamos, ni siquiera tenemos una idea lejana de lo que va a pasar en la distribución de la vacuna. Entonces son problemas reales que nos hacen repensarnos claramente. Comités que son digamos, las instituciones que hoy en día están intentando, digamos, por lo menos apropiarse de la ciencia contemporánea, son estos comités de bioética y existen de distintos tipos. En Colombia existen claramente a partir señalados en resoluciones colombianas, los hospitales, los comités de ética hospitalarios, o los que llaman los comités asistenciales, que amparan la toma de decisiones de los profesionales de la salud en torno a los derechos de los pacientes, pero también están los otros comités de ética, que son los comités de ética de investigación y sobre todo comités de ética e investigación clínica, que es el que el INVIMA de algún modo ha intentado digamos, regular y establecer procesos de acreditación para poder asegurarse que la investigación clínica que se hace esté supervisada por este tipo de comités, donde son un carácter de comités más prescriptivos. Y está los comités internacionales y los comités nacionales, que por ley nosotros pues ya tenemos configurados por la 1374, que es el Consejo Nacional de Bioética. Bueno, yo no voy a plantear esto porque lo dijo bastante bien César en lo que acá sea escucharte. Entonces es muy importante que en esa deliberación estén unos valores en juego que son los que nos van a ayudar a tomar decisiones, y todos los valores en principio son importantes, pero en la medida en que el problema lo va invitando a uno, pues va uno eligiendo cuál de esos valores o principios es el importante allí, que nos va a orientar en la toma de decisiones. Esto es para decir que fue una tradición en medicina, estos 4 valores que ustedes deben conocer: el principio del respeto a la autonomía, el de justicia, no maleficencia y beneficencia. Estos son los comités de ética asistenciales que son creados por la resolución 13437 de 1991, y estamos estrenando una resolución, que es la resolución 229 de los derechos de los pacientes, que lo tenemos en Colombia, y los comités de ética e investigación clínica, que están cobijados por la resolución 2378 de 2008. Habría que también contar que esta resolución tuvo un gran lobby de la industria farmacéutica en los países de América Latina, y hoy en día hay un pacto de este gobierno con el hecho de actualizar lo que es la resolución 008430 y lo que es esta resolución 2378, con el fin de poder garantizar que la inversión que se hace en investigación farmacéutica se pueda hacer amparando de alguna manera los intereses de la industria. Entonces ya ustedes se estarán dando cuenta de lo difícil que es el papel de un Consejo Nacional de Bioética como el nuestro, en el cual seguramente se tocarán temas en los que no hay un consenso nacional y en los que se debe emitir de alguna manera una recomendación, o por lo menos una reflexión que haga énfasis sobre cuáles son las situaciones que uno considera deben ser tema y deben discutirse más ampliamente a nivel nacional. Esta es, bueno, la ley 1374 de 2010, y contarles pues que dura 10 años para poderse crear este Consejo Nacional de Bioética, y ustedes dirán cuáles fueron las razones. Esa es una discusión que también valdría la pena que hiciéramos en algún momento. Los expertos o quiénes son las personas que hacen parte del Consejo Nacional de Bioética, en el espíritu de la ley estaba muy claro el tema de la bioética desde una perspectiva deliberativa, no normativa ni prescriptiva, y eso hizo que la composición de nuestro Consejo Nacional, de manera, digo yo, beneficiosa, tuviera en cuenta no solamente las diferentes áreas científicas de ingeniería. En este caso está representado por Edgar Quiñones, en Ciencias Naturales que está César,
y yo que tengo, digamos, también en el tema de las investigaciones y otros expertos en otras áreas, en ciencias sociales y humanidades, expertos en bioética también, que son la mayoría, digamos, son 5 miembros del Consejo Nacional, y hay unos integrantes de la sociedad civil que son fundamentales a la hora de entender y comprender cuáles son las situaciones que debemos ocuparnos como Consejo Nacional de Bioética. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento, pero pues no me voy a detener en eso. Hemos estado muy preocupados en el contexto de la pandemia de generar una guía práctica para enfrentar la pandemia, donde emitimos esta guía que Edgar se las puede facilitar. Él es uno de los autores de la guía, en la cual en cada uno de los capítulos se plantea unos lineamientos importantes. Como me quedan 5 minutos, yo quiero enfocar en quedarme aquí un poco en la importancia que tiene que ver el tema de la investigación, no solamente en el modelo de investigación, sino también en la necesidad de que los resultados de la investigación y los beneficios de la investigación le llegue a la población colombiana. Entonces uno tendría que decir en esta brecha 90-10, y es que la mayoría de los investigadores o los financiadores de la investigación están preocupados por tan solo el 10% de la investigación, o que involucra el 10% de la investigación, pero de la población que podría tener necesidades frente a esa investigación, pero lo hacen solo ese 10% porque es lo que se puede vender fácilmente y es lo que va a tener una retribución económica. Y ese otro 90% pues se queda definitivamente al desamparo de la investigación. Creo que esto es fundamental mostrarlo, porque si hay una agenda a construir en nuestro país es esa: ¿qué investigamos y por qué investigamos? Entonces, la discusión sobre si la investigación debe ser financiada por el sector privado o el sector público es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, como lo ha hecho el Ministerio de Ciencias y anteriormente Colciencias, que financia un tipo de investigación desde lo público, pues tendrá también allí un interés particular, y seguramente las discusiones partidistas tienen una agenda detrás sobre qué se investiga en Colombia, a qué le vamos a dedicar el dinero de la investigación. Pero por otro lado está esta industria y está todo este tipo de posibilidades privadas o de financiación privada, que también tiene como beneficio el valor y el mercado como norma. Esto es fundamental y creo que aquí son cuestiones por trabajar. Otro gran desafío es que nosotros debemos intentar generar lazos entre esos dos modelos de investigación, de tal manera que la investigación que hacemos tenga de base un problema social, la necesidad de responder a un problema social, por supuesto, pero también la necesidad de que la bioética, en este caso, se vea transversalmente, es decir, que se vea desde el mismo comienzo y que se problematice en el mismo momento en que se plantea un proyecto de investigación, y que no consideremos que hay problemas éticos solamente en aquellas intervenciones, como es fácilmente verlo en el campo de las ciencias biomédicas, donde sí seguramente se hace intervención, pero hay otro tipo de investigaciones, como las investigaciones sociales, que también tienen implicaciones bioéticas fundamentales que debemos incorporar y debemos alentar a la hora de hacer investigación. Y seguramente las investigaciones que ustedes hacen desde las ingenierías están muy concentradas en esos dos paradigmas, y pues que tendremos que preguntarnos si se interviene sobre una persona, en qué condiciones está interviniendo, si no es una intromisión a su intimidad, cuáles son los riesgos y los beneficios de ese tipo de intervenciones, es pertinente la investigación o no, es preciso o no pedirles autorización, cómo es eso de la confidencialidad. Llamo la atención sobre un bioeticista español que dice que tanta normativa que hay alrededor de los funcionamientos de los comités ha dejado de lado la parte fundamental, y es más que procedimientos y administrativos que son claramente dispendiosos, debería dedicarse más tiempo a lo realmente importante y urgente, que es la deliberación ética. Esto solo para contarles que
pues existen declaraciones internacionales que se preocupan por amparar los derechos de las personas. Recalcar el papel de la deliberación, no me voy a quedar en ello, y digamos, el espíritu de esa deliberación, que es una sabiduría práctica, el arte de tomar decisiones bien meditadas. No siempre esto es aceptado universalmente, como lo dice este programa de educación de ética en la UNESCO, pero yo creo que nos sentimos mucho más cómodos viviendo de esa manera, haciendo reflexión sobre la vida y pensando que la vida merece ser digna y ser vivida. Esto también son los principios que ha propuesto la Declaración de Bioética de Derechos Humanos, 15 principios que sería un buen ejercicio que ustedes pudieran hacer en un comienzo para poder identificar los valores que pueden estar afectados a la hora de hacer sus propias investigaciones. Bueno, yo me quedo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que este panel ha sido muy interesante con la intervención de todos nuestros colegas. Muchísimas gracias a Jesús en la Universidad de Medellín, a Edgar en la Universidad de Cartagena, ahora mismo a Constanza desde la Universidad del Bosque, a César Serrano desde la Universidad Cooperativa de Colombia, por cada una de sus intervenciones, que estoy seguro para todos los que hemos atendido el panel han sido muy enriquecedoras. Por cuestiones de tiempo, yo simplemente quisiera hacer lectura de un resumen, más que un resumen, más bien algunas ideas de lo que han tratado cada uno de los panelistas. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente: se habló de la importancia de incluir los temas de bioética en los currículos de los programas de formación de posgrado, particularmente de doctorado, temas que pueden ser parte de una asignatura o introducirse en los cursos de elaboración de las propuestas de investigación. También la importancia de la conformación institucional de un comité de ética que reflexione sobre los impactos de la investigación en el medio ambiente y los seres vivos en general. Se deben considerar diferentes escenarios donde la bioética es parte fundamental del método científico, entre otras la producción intelectual y el efecto que esto puede tener sobre los ingresos de los investigadores, asimismo como cómo generar una reflexión de parte de los estudiantes de doctorado sobre estos temas. Por otro lado, la importancia del entrenamiento y o capacitación en bioética para hacerlo parte de los hábitos de investigación, que los hábitos de investigación se conviertan en una constante en el ejercicio que se realizan en los diferentes programas y espacios. La ética es más que un código, es producto de una reflexión sobre la casuística, es tener la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Se trata entonces de dar herramientas para la toma de decisiones en situaciones problemáticas. Resulta interesante ver cómo podemos complementarnos con profesionales de otras disciplinas, como la filosofía, para entender el ámbito de aplicación de la ética, de los principios conceptuales de la ética. Igualmente, durante esta sesión se ha hecho una presentación del Consejo Nacional de Bioética. Surgen cada vez más dilemas porque se hace más evidente el impacto de nuestras investigaciones sobre la vida. En este sentido, se insiste en la conformación interdisciplinaria de equipos la importancia de la conformación interdisciplinaria del equipo que conforma el Consejo Nacional de Bioética. También se hace énfasis en la integridad científica como parte de los procesos de investigación. Y esa integridad científica también es parte de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, que a su vez deben ser cumplidos por las diferentes instituciones de educación superior del país. En este sentido, cuando nosotros hacemos investigación, se hace una reflexión sobre la importancia de la trazabilidad de los datos y los protocolos y los resultados que nosotros tenemos como producto de nuestras investigaciones. Quizás metiéndonos en el campo del aseguramiento de la calidad, la implementación de los sistemas de aseguramiento de calidad,
que tienen como propósito precisamente que se pueda tener una trazabilidad sobre el trabajo que se realiza en los diferentes laboratorios. Es un reto reconocer que las investigaciones en ingeniería tienen un impacto en la vida de los seres humanos y los seres vivos en general. Sigue existiendo y fue parte de las preocupaciones manifiestadas por varios de nuestros panelistas, preocupación por los criterios éticos en la producción intelectual. Debe promoverse entonces un diálogo permanente sobre la bioética en nuestras instituciones junto a nuestros estudiantes y además procurar que estas discusiones se lleven a los diferentes espacios del gobierno nacional. Hacer las cosas bien puede generar mayores réditos a la investigación científica. La bioética, decían otro de nuestros panelistas con una definición que había encontrado, cubre un conjunto de investigaciones pluridisciplinarias y pluralistas en el seno de sociedades que están caracterizadas por la individualidad, la multiculturalidad y aspectos evolutivos. Se trata de considerar el impacto que genere cualquier investigación sobre cualquier ser vivo, principalmente sobre la buena vida humana. Y aquí me parece muy interesante el hacer énfasis no solo sobre la vida humana, sino sobre la buena vida humana, que es un aspecto que me parece muy interesante de las discusiones presentadas esta mañana y este mediodía. La bioética debe ser considerada como una ciencia que se construye sobre la base de valores y nuevamente sobre la vida buena de la sociedad. La solución de los problemas de investigación debe tener una mirada multidisciplinar que busca un encuentro de saberes desde lo disciplinar junto a los afectados o beneficiados por los desarrollos que resulten. Se requiere de una concepción de bioética global como espacio para la interacción entre disciplinas, considerando los diferentes modelos de investigación. Se debe promover una discusión sobre quién debe financiar la investigación y los compromisos que se asumen frente a los resultados. Es una discusión que se debe promover, pero que todavía requiere que en los diferentes escenarios donde se están conformando estos comités de bioética se establezcan los espacios. Es también muy interesante de parte de nuestros colegas de áreas diferentes a la ingeniería hacer un reconocimiento a nuestras instituciones, nuestras escuelas de ingeniería por preocuparse por el impacto que tienen los desarrollos técnicos, científicos en la vida de las personas y de todos los seres vivos que habitan en nuestro medio ambiente. Yo básicamente dejaría allí y bueno, pues básicamente yo diría que con eso cerramos, me disculpan, el panel de esta mañana tarde.